Muy bien, empezamos nuestra tercera sesión de nociones de metafísica sobre qué es la existencia, cuál es el sentido de la realidad en cuanto tal. Y, y hemos hablado de distintas cosas. Hablamos de la primera clase, era como una advertencia por considerar el fundamento, por tratar de navegar hacia el fundamento. Hablamos de la segunda navegación, de esa que no se queda en las explicaciones meramente materiales de los procesos naturales, sino que trata de buscar un sentido en, no en el calor, el aire caliente se juntó con el aire frío, entonces hubo un torbellino, sino en preguntarse por qué existe el torbellino, por qué existe el aire caliente y el aire frío. Entonces pasamos a una consideración que no es meramente física, sino que es una consideración más allá de la física, y eso es la metafísica. Eh, ¿Ya? Luego tuvimos y tratamos de advertir como, oye, qué importante es tratar de ahondar hacia el origen, de ir hacia el fundamento, de considerar las verdaderas causas de la realidad. La segunda sesión fue muy interesante, superó las expectativas de todos los que entramos a la sesión porque íbamos a tratar de hablar sobre la sustancia, dar unas indicaciones, porque queríamos conocer un poquito más de quién era ese protagonista de la realidad, quiénes son los actores que hay en esa obra de teatro. Exacto, y dentro de la realidad, digamos, el átomo, el átomo en sentido químico, sino el actor fundamental es la sustancia, como cosa que es en sí misma y que no es en otro. A diferencia del accidente, que son esos actos de la sustancia o actualidades de la sustancia que son en la sustancia. La sustancia, el hombre es en sí mismo. En cambio, el color carne de la piel del hombre no existe en sí mismo, sino que existe en el hombre. De modo que si tenemos que hablar de algo que es, lo llamamos ente, y ente en su sentido más pleno es la sustancia, ¿ok? Porque es en sí misma. El accidente también es un ente, también, pero no es en sí mismo. Entonces, la instancia principal de ente es la sustancia. Y tratamos de entender la composición de la sustancia. La teoría ilemórfica de Aristóteles, que es las sustancias están compuestas de materia y forma. La materia cumple el rol de potencia y la forma cumple el rol de acto. El acto, la forma actualiza la materia de tal modo que son una sola cosa. En la sustancia de perro, la potencia de perro y el acto de ser perro no son cosas diferentes, sino que están unidas. ¿Ok? Entonces, potencia y acto son una unidad cuando el acto actualiza la potencia. E incluso llegamos a considerar la prioridad del acto sobre la potencia. Es decir, nos dimos cuenta de que hubo un acto que actualizó la potencia. Y antes de eso, ¿qué había? Antes de la unidad entre acto y potencia, ¿qué había? Había acto. ¿Ok? Había acto. Entonces, el fundamento del cambio tiene que ser un acto puro que no tenga potencia. Esto ahorita no lo logré evidenciar con lo que expliqué. Lo habíamos conversado la vez pasada para ver si lo puedo reformular porque tenemos que hablar de eso hoy. Tenemos que hablar de qué es acto para poder irnos al origen. Y Aristóteles planteó la existencia de potencia y acto para explicar el cambio. Decía, las cosas son una cosa, pero después son diferentes. Entonces, ¿cómo logro justificar eso sin que eso deje de ser la misma cosa? Santiago va a envejecer, pero va a ser Santiago. Entonces, ¿por qué Santiago se ha cambiado tanto? Si Santiago fuera su cuerpo, entonces no va a ser Santiago, pero su cuerpo va a tener otras células totalmente diferentes. Eh,
Entonces, ¿por qué puedo seguir llamándolo Santiago? Y es porque todas las sustancias son una cosa en ese actual, o sea, en ese momento, digámoslo así, pero también pueden ser otra cosa. Tienen un ámbito de potencialidad. Entonces pueden actualizarse distintos aspectos de esa sustancia. Se puede actualizar mi capacidad de perder el pelo o de ser padre. Entonces ahora tengo hijos y yo antes no los tenía, pero tenía esa posibilidad y la actualicé. Entonces eso explica el cambio, pero también explica qué es la sustancia. O sea, te explica que sobre todo la sustancia es un acto, pero no es un acto puro, no es un acto absoluto, sino que está delimitado por su materia, está delimitado por su potencia. De modo que ser hombre es una cosa actual, es un acto, sí, pero es un acto limitado a ser hombre. El hombre no es ni árbol ni es perro. Entonces, por el mismo hecho de que existe el hombre no es todo lo que existe. ¿Ok? El perro existe, pero no es todo lo que existe. Entonces vimos que hay potencia y acto, que el acto tiene una prioridad sobre la potencia. O sea, el ser viene por el acto, no por la potencia. Hoy ahondaremos un poquito más en esa dinámica del origen. Y también dijimos que la sustancia se divide en esencia, bueno, el ente, todo ente se divide en esencia y acto de ser. Se divide en qué es y en su en su ser. ¿Por qué? Porque el perro existe, sí, pero parte de su esencia no es su ser. El hombre existe, sí, pero no es su existencia. Entonces hay una división entre lo que soy y el hecho de que soy, o el acto por el que soy. Por eso hay esencia y acto de ser en todos los entes creados. Porque lo que yo no esperaba saber, pero llegamos, era a la necesidad de un acto puro que no tenga potencia, la necesidad de un acto de ser cuya esencia es su propio ser, que dé origen, título de nuestra sesión de hoy, a todas las demás cosas que son. Entonces, en el plan de estas sesiones, el tercer lugar le corresponde a la comprensión de la originación de las cosas, digámoslo así, a la originación de la sustancia con la que nos encontramos en la realidad. ¿Ok? Muy bien. La naturaleza nos sobrecoge, ¿no? A veces nos impresiona con su belleza. Yo puse aquí todas imágenes del impresionismo, de esa corriente artística, eh, no sé, para impresionarnos a la realidad un poquito, porque no es fácil conseguir imágenes para hablar de metafísica. Eh, a ver, acto y acto de ser. Acto y acto de ser. La idea es profundizar un poquito más en la naturaleza de esto. En qué significa, en qué me encuentro cuando me encuentro con un acto. ¿Ok? Eh, Julieta, conversando con Romeo en el balcón, le dice, ¿qué hay en un nombre? ¿Qué hay en un nombre para que si a la rosa la llamo de otro modo siga siendo igual de dulce su aroma? Porque se estaba quejando del apellido de Romeo y el de ella, porque eran familias enemigas. Dice, ¿qué hay en un nombre? Pues ahorita tenemos el reto de pasar del nombre a la realidad. Y eso no es fácil, porque cuando uno tiene un nombre en la cabeza, tiene todo un contexto, unos presupuestos, ¿no? Un background anterior y uno entiende las cosas con su experiencia anterior. Entonces, para nosotros, acto suele significar, bueno, algo que hice, o el acto de graduación, o un acta. Un acta es un conjunto de actos que quedan escritos en un papel. Entonces, no es muy interesante eso. O sea, o no nos dice a dónde queremos llegar. Y, y el acto, ¿por qué decimos que las cosas tienen un acto? Si no son libres, si no deciden.
Bueno, lo decimos por culpa de Aristóteles, porque él lo llamó así, a esa virtud presente de las cosas que hace que, que, que sean tal o cual, que sean tal o cual cosa. Y eso es actual, tiene característica de acto. Así como comer es un acto, pues resulta que ser rojo es un acto, y que ser más pequeño o más grande es un acto, y que ser mejor o peor es un acto, y que existir es un acto. Es decir, veámoslo como, no como una cosa estática, sino que el acto es como fuente permanente de algo, es actualidad, está siendo, es algo que está siendo, es presente. El unicornio no tiene presencia, porque no existe. Puede tener ausencia, o sea, puede tener su concepto, pero no tiene una presencia en el mundo. Puede tener una presencia en la imaginación, pero que es una presencia pensada, no extramental, una presencia por sí misma. Porque un pensamiento es un accidente. Un pensamiento existe en el sujeto que lo piensa, no en sí mismo. Muy interesante. Em, Entonces, el acto como fuente, el acto como real, como fuente que todo el tiempo está manando agua, todo el tiempo, un manantial. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo llamo eso? Lo llamo manantial. No llamo agua de ayer o agua de ahorita, porque es que el agua está corriendo. Yo lo llamo manantial, porque mana todo el tiempo. Pues el acto se parece un poco a eso, a un manantial, algo que es presente, que, que está ahí y que no se lo lleva la corriente temporal, o sea que está, no es parte del pasado, no es parte, por eso a veces decimos en el momento actual, nos queremos referir a lo que está haciendo en ese momento. Entonces, actus es eso, ¿no? Nosotros aquí nos estamos metiendo, estamos fundamentando sobre todo en la doctrina filosófica de Santo Tomás de Aquino, que viene de la tradición aristotélica, pero él usa una palabra latina que es actus. Aristóteles utiliza diversas palabras para hablar de la actualidad, y eso es un paquete si nos ponemos a verlo ahorita, porque son distintas cosas. Para él entelequia es acto, para él energía es acto, y no nos vamos a meter por ahí hoy. Santi, Acto es morir. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo dice? ¿Y por qué lo pregunta? o sea, porque no educar. Esto es otra lámina. Olvídate del anterior. Sí, Al sí. origen llegaremos. Pero lo que el acto en en su propio modo de existir es como un manantial, porque está haciendo. O sea, como terminado. No es otra cosa la que genera, sino que en sí mismo está haciendo. El manantial, ok, genera agua, pero considéralo como manantial, no como productor de agua. El ejemplo es limitado. El acto está haciendo. El problema no es lo que produce, sino que está haciendo él, no que hace hacer otra cosa. No estamos pensando en eso ahorita. Sí, sí. Un acto puede producir otras cosas, pero no estamos considerando esa cualidad del acto ahorita. Es que si por el que tú estás diciendo que está siendo, y yo entendí, haciendo. No, está siendo, con eso. Está haciendo. Pero ahora entiendes todo, o por lo menos parte. Entonces, el acto va por ahí. ¿Ok? Nos ayuda la acción humana, el acto humano, bueno, ampliando la noción, ¿verdad? Y pensando, el azul de la mesa es un acto. Cónchale, yo no lo había pensado así. Bien, muy bien. ¿Quiénes son los sujetos de los actos? Sobre todo la sustancia. Eso ya lo hemos visto. La sustancia es sobre todo sujeto de un acto y lo que permite dentro del sujeto que haya otros actos, ¿no? El ser azul, el ser firme, el ser cuadrado.
El ser feliz, el pensar algo, todo eso son actos dentro del acto principal de la sustancia. Ok, entonces hay acto de ser azul, hay acto de comer, hay acto de vivir, hay acto de crecer, hay acto de cambiar. Bueno, eso es casi contradicción porque el cambio es el paso de la potencia del acto durante el paso. Entonces el cambio de algún modo ni es potencia ni es acto, sino que es el paso de una cosa a otra. Aristóteles lo definía como el acto del ente en potencia en cuanto que está en potencia. O sea, el acto del ente de potencia, pero todavía está en potencia, no llega, es medio extraño. Pero el cambio es un cierto movimiento que se parece al acto. ¿Por qué? Porque está llegando a ser acto. Entonces, a mí el cambio me da idea de qué es el acto. El acto es cuando ya lo tengo presente. El cambio es cuando se está haciendo presente. Entonces me ayuda a tomarle medida a la situación. Ok. Entonces todo eso es acto, vivir, nutrirse, crecer, amar, ser feliz, todo eso son actos. Hay una variedad grandísima de actos. Santo Tomás en un momento dice, hay algo que es acto de todo acto. ¿Qué? Acto de todo acto. O sea, que hace que todo lo demás pueda ser acto. Y es el ese, el acto de ser. Ese es ser en infinitivo, en latín. Ser. Entonces, en Tomás de Aquino tiene un significado técnico propio y ese es el acto de ser. Ser en infinitivo, es decir, no ligado al tiempo, no ligado a la persona, al sujeto, sino ser en sí mismo. Ser como noción pura, digámoslo así. Oye, y esto es bien complicado. Cuando estaba en la primera lámina que decía el origen y Rafa nos estaba saludando y preguntaba, pero ¿el origen de qué? El origen de que, claro, es que ese es el problema, cuando no estamos pensando en ámbito metafísico y es que, mira, vamos a ver el sentido de qué. No, no, el sentido el sentido en sí mismo, el sentido. La existencia de qué? No, no, la existencia. Quiero preguntarme sobre la existencia, porque así voy a responder sobre el sentido de todo, sobre el fundamento. Y si yo quiero encontrar el fundamento de la realidad, tengo que pensar sobre la realidad en sí misma, no sobre realidad de perro o sobre realidad de gato o sobre realidad de mamón, sino sobre realidad. Y tengo que pensar más rápido porque estamos atrasados. Eh, muy bien, entonces, así como hay mucha variedad de actos, hay un acto como que está subyacente a todos los demás. Esta no, un acto subyacente a todos los demás actos que es el acto de ser. Entonces, la existencia no es tanto un resultado, ni es tanto un hecho, un facto, algo que, sino que es un acto. La existencia es un acto. El ser es un acto. Existencia es una palabra que denota más el resultado. El acto es una palabra que denota más ese manantial. Es que no es proceso. Proceso sería cambio. Cambio es proceso. ¿Ok? Pero el acto, ¿en qué termina el cambio, Santi? Si yo estoy cambiando un potro a caballo, ¿en qué termina el cambio? En caballo, en acto de ser caballo. Eso es el acto, pero es manantial, es energía, es decir, a veces suena demasiado esotérico, pero es una de las palabras que usa Aristóteles, no es una palabra castellana, energía, sí, como fuerza, sí, como lo distinto a la capacidad de. Para él capacidad es dunamis, potencia es dunamis. Le viene dinamicidad, tal, pero a uno dinamicidad le suena más acto que potencia. Pero en griego es potencia, es capacidad de... eh, qué fuerte esto es. Bueno, en fin, son cuatro láminas, ¿no? No hay más, porque no, el tema no es la cantidad, no es la cantidad. Sí. Entonces, el acto de ser, caray, hay un acto de todo acto, una cosa que es manantial de cualquier otro manantial. Eh, ¿Cómo llego a esto? Hay un modo psicológico.
Eso lo dice tipo, digamos, cuando dicen el acto que es una cantidad, está hablando en general o de correcto. En general. Estamos en metafísica, no en antropología. Entonces, Santi, el acto de ser rojo no existe, no se da si no hay acto de ser. El acto de ser feliz o de ser justo o de vivir no hay si no hay acto de ser. Entonces, por eso el ser es acto de todo acto. ¿Esto qué es? Dicho en modo psicológico, no en plan psicología experimental moderna, sino de cómo funciona el alma, de cómo funcionan las operaciones del alma, y en este caso la operación de conocer. Si nos ponemos a reflexionar sobre la amplitud de nuestros conceptos que tenemos en el pensamiento, Sí, sí, sí. esto viene con todo, pero estamos en nuestro pic. Entonces, si me pongo a pensar, ok, yo puedo pensar en caballo, eso tiene una amplitud, ese concepto, ¿verdad? Caballo es esto. Gato está aquí, gato no es caballo, pero animal es un concepto que incluye las dos cosas. Incluye hombre, gato, caballo, cangrejo, perro, todo. Y si yo pienso en ser vivo, en viviente, es un concepto más amplio todavía. Y si yo hago toda la genealogía de los conceptos, ¿a qué llego? Caray, llego a ente. ¿Qué? A ente, a ente. Porque ente es la cosa en cuanto que tiene ser. Ente es el participio de este verbo en infinitivo. Entonces, ens es lo que está haciendo. Es un participio activo presente. O sea, implica tiempo presente, implica como presidente o, o, cal- o sí, o no, calentante. No sé, todos son participios presentes. En castellano no tenemos estrictamente un participio presente, sino un participio pasado, comido, corrido, tal. Pero comiente sería lo que a comer, viviente, para nosotros es sustantivo, para los latinos sería un verbo. Viviente es a vivir, lo que ens es a ese. Entonces, ¿qué significa que la noción más amplia, que el concepto más amplio sea ens? ¿Qué significa que cuando yo pienso en vaca, o pienso en mi mamá, o pienso en mi trabajo, todos esos conceptos son tataranietos del concepto ens? ¿Pero qué significa eso? ¿Es un hecho, es un facto lógico? ¿Es una casualidad? ¿Es un orden de las ideas y ya? ¿Es artificial? Santo Tomás, basado en Avicena, comentando a Aristóteles, en una tradición amplia de pensamiento filosófico, dice, lo primero que cae en la aprehensión del intelecto es ens, esa noción. Nos está dando una razón, por decirlo de algún modo, histórica, o sea, cronológica, de algo que ocurre en el tiempo, en nuestra vida, para explicarnos que el concepto más amplio sea ens, ente. Porque dice, cuando el intelecto empieza a rodar, o sea, después de que nacemos, ¿entiendes? O antes, da igual. Antes quiero decir, hay gente que, bueno, que en la barriga tenemos memoria, lo que sea, pero después de la concepción. O sea, cuando ya estamos existiendo. Eh, el intelecto cuando comprende, lo primero que comprende no es la cualidad de rojo de algo, o lo grande de algo, ni siquiera lo bueno o lo malo, Sí, sino el ser. El ser como sujeto, el ente. ya, ya. Lo primero que cae en la aprehensión del intelecto es el concepto de ente. Wow. Entonces, toda nuestra comprensión de la realidad es comprensión
de algo que está haciendo. Y la intelección de ente es el fundamento y es actual en toda otra consideración de cualquier noción. Cuando yo pienso en papá o pienso en verde o pienso en grande, estoy pensando primero ente. ¿Ok? Bien, entonces se entiende que cuando estamos hablando del origen, de cuál es el origen de la realidad en cuanto tal, también me puedo preguntar cuál es el origen de mis, de mis conceptos. Entonces, no solo por una vía externa, digamos, sino por dándome cuenta de cómo funciona mi intelecto, ya que el alma es en cierto modo todas las cosas que son, lo hemos conversado. El intelecto es como la existencia en un espejo, ¿no? Como toda la realidad, pero vista en el espejo. Cuando yo me pongo a estudiar qué reflejos aparecen en el espejo, me doy cuenta de un poquito cómo se origina la realidad. Entonces, al menos en el orden de los conceptos, puedo decir que el primer concepto es ente y que ente está presente en todas las demás intelecciones del intelecto, en todas las demás comprensiones de todo. Subyace, o sea, la primera base, el sustrato es ente. Estábamos hablando de un punto de vista psicológico, de cómo funciona el intelecto. Esto se puede aplicar también a eso, pero vamos ahorita a irnos a a la naturaleza extramental. Aquí hay unos árboles, un jardinero, naturaleza extramental. Hay actualidad en lo natural. Sí. O sea, todo me encuentro con actos. Todo con lo que me encuentro son actos. Todo. Si me imagino algo, lo pongo en acto, mental, solo. Pero todo con lo que me encuentro está en acto. De hecho, Tomás nos recuerda o nos enseña que, Tomás de Aquino, que yo conozco las cosas en cuanto que están en acto. Yo no las conozco por el qué son, sino por el hecho de que son. Y porque están en acto, pueden manifestarme su esencia. El caballo, porque existe, puede manifestarme qué es un caballo, porque existe esta maldita, porque tiene sed. Es como el ser lo comparan con la luz. Platón lo comparaba con la luz. Él hablaba de la idea de bien como sol, pero se refiere a lo mismo. Habría que justificarlo, pero por ahora créanme. Y, y en un cuarto, en una casa, por dentro, sin ventanas, puede haber muchas cosas, pero si no hay luz, ¿cómo las veo? ¿Cómo se manifiestan? No puede. En cambio, la luz hace que toda la riqueza de de esas esencias, de esos ser algo, se puedan manifestar. Igual, el acto de ser que hay en las cosas de la realidad, en las sustancias y en sus accidentes, hace que yo pueda dejarme iluminar por aquello, ¿no? Como un vitral, puede tener muchos colores, pero si no tiene luz, ¿cómo veo los colores? ¿Cómo me llegan? ¿Cómo me iluminan? No puede. En cambio, a través de la luz, ¿me ilumina la luz? Sí, pero también los colores, ¿verdad? Me iluminan esos colores. Entonces, cuando me encuentro con las sustancias existentes en la realidad, cuando me encuentro con el ente, con los diversos entes, me encuentro con diversas esencias, con cosas, hay algo que es caballo, que es distinto a lo que es felicidad, que es distinto a justicia, que es distinto a vida, que es distinto a crecer, que es distinto a cambio, entonces me encuentro, cambio como que una noción particular, me encuentro con cosas que se me revelan gracias al ser, pero yo lo que veo
no es el ser puro. Yo lo que veo es esas esencias. Yo lo que veo es, esto es caballo. Es, sí, pero yo el es lo veo en el es caballo. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. O el hombre es, tiene acto de ser, sí, pero yo lo que veo es un hombre siendo. Por eso, Yo no veo su acto de, bueno, su ser es eso, es su ser hombre. Para el hombre su ser es ser hombre. No es el ser en absoluto. El ese común, el ser como noción, no es eso, es el hombre siendo. Entonces yo cuando me encuentro con la realidad natural, que es toda la realidad, bueno, natural no como material solo, sino como independiente de mí, si quieres, o como extramental, cuando me encuentro con la realidad, me doy cuenta de que hay actualidad, pero que la actualidad se me manifiesta no directamente, sino en una gran variedad. Entonces estoy en un problema porque digo, mira, yo quiero llegar a la actualidad. Entonces estoy perdido porque yo no tengo acceso directo a la actualidad, porque lo que me encuentro es una gran variedad, pero sería una comprensión insuficiente de la situación, porque en la variedad se me manifiesta la riqueza de la actualidad. Es verdad que no estamos accediendo directamente a la actualidad, pero estamos conociendo las cosas solamente en cuanto que están en acto. Si no está en acto, no, es invisible para el intelecto y para la realidad, pero para el intelecto seguro. ¿Y por qué es invisible para el intelecto? Porque el intelecto es de algún modo todas las cosas que son y ser es un acto. Bueno, todo esto es unos círculos que se van dando, pero estamos dando capas de, de entendimiento, ¿no? A esta cuestión. Entonces, en esa gran variedad, es verdad que no accedo directamente a qué es la actualidad, pero se me manifiesta de modos muy distintos y eso a mí me ayuda. La multiplicidad de la realidad no es un defecto. Para Platón era un defecto. Para Platón, que hubiera varios árboles significaba la insuficiencia de cada uno de ellos. Ninguno de ellos lograba ser árbol en plenitud. Y es un modo de verlo. Pero para el pensamiento cristiano, para Santo Tomás, él decía, la multiplicidad no es imperfección. La multiplicidad es manifestación variada, diversificada, de la perfección propia de la actualidad. Es decir, un árbol me manifiesta unas cosas que el otro no lo logra. Por eso ¿se acuerdan en la primera clase de metafísica cuando dijimos un solo vistazo a la realidad no basta, sino que hay que profundizar en ella, porque nos volvemos a encontrar con el ser de las cosas? Ahora volvemos al inicio, ¿por qué conocer y por qué confrontarse con la realidad siempre es un reencuentro? Porque lo primero que cayó en la concepción del intelecto era ente. Entonces, claro, la idea de belleza, por ejemplo, de quedarme atónito ante una realidad, es porque me estoy encontrando de un modo más profundo con aquello con lo que me encontré al inicio de mi apertura intelectual a la realidad. Pero, como si hubiera visto a mi mamá al nacer y no la hubiera vuelto a ver en 50 años y me la encontrara. Me estoy encontrando de nuevo con lo que abrió mi ser a la realidad, al contacto con la realidad. Entonces, el hombre, como está hecho para ese encuentro, se queda de piedra ante la belleza, cuando la realidad se le presenta de frente, pero como más evidente o cuando uno cae más en cuenta de qué es esto, de qué es ser, de qué significa que las cosas sean un acto, que sean en acto. Eh, bueno, porque son acto y potencia, no son acto y ya, son en acto, son algo en acto. Pues yo me quedo de piedra.
Y la riqueza real de la variedad está en que cualquier instancia de las cosas que son el árbol, la piedra, la hormiga, el mapache. Tenía un alumno que estaba obsesionado con videos de mapache, cuarto año, eh, y la verdad es que daba risa. Cualquier cosa de esas me hace reencontrarme de un modo nuevo con la actualidad. Entonces yo voy aprendiendo de qué significa la actualidad, de qué significa ser en acto, a través de mi contacto hipermultiforme con la realidad natural. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es sobre el origen, ¿verdad? Pregunta sobre el origen. Hablamos de un origen, de una vía psicológica, por decirlo de algún modo, ¿verdad? De cómo funciona el intelecto, para captar que el origen de cualquier comprensión es la comprensión de la actualidad del ser. Loco estar diciendo esto y que lo estamos entendiendo, ¿no? Cualquier comprensión es comprensión de la actualidad del ser. Cualquier concepto es un nuevo encuentro con el primer concepto. Entonces, estoy viendo cómo el funcionamiento de mi intelecto se corresponde con la estructura de la realidad. Encontrarme con una realidad nueva, con un modo de vivir nuevo. Ahora, el ser padre y abrazar a mi hija, o abrazar a mi esposo, o sea, todo eso es un modo nuevo, encontrarte con la realidad, pero te estás encontrando con la misma realidad, solo que más profundamente. Entonces, el origen es el mismo. Bueno, no, el primer encuentro te señala el origen, pero no es el encuentro es con algo. La interesante es ese algo, no el hecho de que yo me encuentre. Cuando estamos considerando metafísicamente. Si estuviéramos hablando de la vida del hombre, el encuentro es muy importante. Y es importante, pero queremos considerarlo en sí mismo, no en cuanto que yo me encuentro con aquello, sino la realidad en sí mismo. Bueno, y lo que estemos hablando de nuestro modo de conocer es porque nos ayuda a entender algún aspecto de la realidad en sí mismo. Pero toca una nueva pregunta, no solo sobre el origen psíquico de un concepto, que no es solo psíquico, ¿no? De cómo funciona nuestro encuentro con la realidad, de cómo nos unimos con la realidad intelectualmente, y eso dice mucho de la realidad. Pero hay otra cuestión, otra vía, que es la vía de, ajá, y el origen de las cosas, independientemente de si yo las pienso o no. No me respondas ahorita el origen de mis conceptos, sino el origen de la realidad, de los entes, de las sustancias. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué son como son? ¿Por qué son múltiples? Entonces yo pensaba hablar de esto, pero creo que vamos a tener que hacer una sesión 3.0, 3.1. No, pero si quieres, Eh, no, yo quiero, pero creo que es bueno tenernos a unos tiempos porque hay un kairos para todo. Hay un tiempo para todo. Hay tiempo para abrazar y tiempo para dejar ir de los brazos. Bueno, así se quedan picados es mejor. Eh, entonces, asomaré la siguiente etapa. Yo no sé si la haremos en 20 minutos o cuándo, ya nos pondremos de acuerdo. El problema es que la consideración metafísica es atemporal. Ese es nuestro problema con el tiempo, que estamos tratando de vivir en el tiempo hablando de cosas que no están en el tiempo. Pero aquí vamos. Lo que está escrito aquí en las siguientes dos láminas es un texto de Santo Tomás en la Suma Teológica y habla de el origen de, dice, mira, hay perfecciones en lo natural. Las cosas tienen cierta perfección. Perfección se dice de acto. Entonces, de acto con contenido. Perfección es el contenido de un acto, digámoslo así. Entonces, el hecho de ser rojo es una cierta perfección, porque es un contenido de ese acto. ¿Se entiende? sí. Acto y contenido. Contenido es como la esencia, el qué es. Aquello que, el color que yo logro ver cuando se me ilumina el vitral, es el contenido de esa luz. Entonces, eh, una perfección es el acto como en cuanto que tiene un contenido.
Entonces, la perfección de bondad o de belleza son, son actos de lo natural en cuanto a que me portan un contenido mayor o menor. Entonces, la hormiga tiene cierta perfección, una vida entregada a Dios tiene una perfección distinta, tiene un contenido, es como si tuviera más ser, tiene un contenido más rico, de actualidad, de realidad. Y entonces el árbol tiene un contenido de perfección, tiene una perfección y las vacas tienen otra y el ladrillo tiene otra. Entonces él trata de llegar al origen de todas esas diversas perfecciones a través de este texto. Y de ese modo va a ser un ejemplo en el que le damos el origen no psíquico, sino eh, en las cosas. Eso Santo Tomás lo llama de un modo que es, eh, él habla de causalidad secundum ratione según la consideración del intelecto. Por ahí llegamos a ens. Pero habla también de causalidad secundum ratione, según la presencia natural de la cosa. ¿Por qué este vaso está aquí? Porque lo trajo Santiago, lo trajo Andrés, lo sirvió Santiago y Andrés lo trajo. Entonces, ahí no estoy hablando del origen del concepto de vaso. Estoy hablando de por qué el vaso, del por qué el vaso está aquí, cómo llegó acá. Eso es una consideración de causalidad secundum rem. Res es cosa en latín. Res es cosa. Realidad viene de entonces el conjunto de las cosas. Pero entonces, hay una consideración de dónde vino esto, de dónde vino la cabra, de la mamá cabra. Eh, Va por ahí la cosa. Entonces, la siguiente sesión lo que vamos a tratar es de llegar a cuál es el origen de la causalidad secundum rem, y no solo secundum rationem, que es el ente como origen de cualquier otra concepción del intelecto. Y nos daremos cuenta hemos examinado como, ¿qué me dice la multiplicidad de la realidad, verdad? ¿Qué saco yo de la diversidad en la actualidad? Pero llegaremos al culmen de eso. O sea, de qué, de, o sea, si hasta ahorita hemos, estamos escribiendo con letras feas una prosa chimba, lo siguiente va a ser la perfección de la poesía, ¿no? Del alcance que tiene esta consideración. Y ya está, por lo pronto vamos a interrumpir esta sesión. Bueno, no solo, o sea, eso es un subproducto, pero simplemente